Estuvimos en la presentación que realizó Everis a la prensa sobre los resultados del primer estudio que realizó en América Latina denominado Hybrid Operation. Estudio sobre la transformación digital y la automatización en América Latina. La presentación estuvo a cargo de Carlos Company Ross de Everis. El estudio se enfocó en 4 aspectos claves que son: foco en campañas con operación en Latinoamérica, enfoque de negocio y no únicamente visión tecnológica, índice de transición hacia una operación híbrida y visión de la automatización en Latinoamérica a mediano y largo plazo. Muy pronto la presentación completa en nuestra sección de webinar y web conference. A continuación, un breve resumen de la presentación por nuestro portal TV. Es un gusto estar en Perú y sobre todo siempre es un gusto poder compartir con la prensa pues, el trabajo de investigación que hace Everis para generar conocimiento propietario de cara también a poder generar mayores y mejores servicios a nuestros clientes. En primer lugar, me gustaría contextualizar, este es un estudio que hemos realizado a nivel de América Latina. Es el primer estudio específico del ámbito de automatización que se realiza a nivel de América Latina. Hay muchísimos estudios a lo largo de las diferentes consultoras y las diferentes firmas de consultoría, pero específicamente uno que hable de automatización en América Latina, este es el primero, ¿no? Y por eso pues, nos llena de orgullo saber que hemos sido los primeros y que además esto sirve y está alineado con la estrategia de la compañía. También nos acompaña hoy Enrique Fuentes, que es manager del área también de estrategia, con foco en nuestra línea de servicio de operaciones, ¿vale? Y que estará ayudándome también a complementar con algunos detalles alguna información que estaremos viendo. En primer lugar, me gustaría empezar hablando contextualizando un poco de lo que entendemos por la automatización, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de automatización, digamos que tenemos 2 tipos de automatización. Automatización con lo que se conoce como automatización virtual, que es toda aquella que hace efectos o que hace referencia a los procesos de negocio, procesos de servicios en las empresas, y la automatización industrial, que es aquella que hace referencia a los procesos industriales y de manufactura en las compañías, ¿no? Este estudio está focalizado en el primer grupo, en lo que es la automatización virtual, ¿de acuerdo? Y esto es bien importante para entender un poco en qué terreno estamos parados. Y cuando hablamos de automatización virtual, hablamos de 4 niveles distintos de automatización virtual. Aquella que está ligado más a procesos vinculados con soluciones comerciales, a todo el mundo les sonará SAP o les sonará Oracle como plataformas de ERP, que son lo que gestionan los procesos más core de las compañías. Eso es un tipo de automatización. Y luego tenemos lo que se conoce como el Intelligence Process Automation, que básicamente son automatizaciones donde el encargado de dicha automatización no es un sistema, es un robot, ¿vale? Es un robot que realiza una función que antes vendría a estar realizada por un ser humano, ¿vale? Y aquí tenemos 3 niveles de evolución, lo que se conoce como el RPA, que básicamente es la automatización de ciertas tareas de carácter manual o administrativo muy sencillas, la automatización más compleja, donde empezamos ya a automatizar ciertos niveles de decisión o ciertas conclusiones a partir del análisis de la data, y por último la automatización cognitiva, donde básicamente lo que tenemos es un robot que mediante algoritmos de inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones complejas en tiempo real, como lo haría una persona, de acuerdo a una serie de reglas, ¿no? El estudio está basado principalmente en estos 3 niveles, en RPA, en automación compleja y en automatización cognitiva, ¿no? Y esto es bien importante para entender un poquito en cuál es el foco de lo que hemos estado nosotros analizando. ¿Por qué Everis decide lanzar un estudio de automatización a nivel de América? Bueno, pues porque, por darles unas cifras así muy rápidas, aproximadamente el mercado de la transformación digital en el mundo vale alrededor de unos 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares. Y de estos 800.000 millones de dólares, aproximadamente el 80% de esas inversiones en transformación digital son inversiones fallidas. Eso, si sacamos un número rápido, estaríamos hablando más o menos alrededor de aproximadamente unos 750.000 millones de dólares, que equivalen aproximadamente al Producto Interior Bruto de Argentina o al Producto Interior Bruto de Suiza. Por tanto, conclusión, anualmente el mundo tira a la basura el Producto Interior Bruto de países como Argentina o Suiza
por inversiones fallidas en transformación digital. Por eso es bien importante entender un poco por qué está pasando eso. Y desde ese dinero que les decía, esos 800.000 millones aproximadamente 160.000 millones son destinados a lo que se conoce como automatización, ¿vale? Eso, básicamente, si lo hacemos el drill down de esa cifra en la línea de lo que hablábamos antes, el 50% es lo que se conoce como automatización virtual, automatización robótica, es decir, aquello que no está vinculado al mundo de la industria de la manufactura, ¿no? 77.000 millones. Y además crece, es de las líneas dentro de lo que son la transformación digital de las empresas, la línea que crece con mayor rapidez y además la línea que los analistas internacionales en tecnología dicen que va a crecer de forma exponencial en los próximos años. Por tanto, un tema que está tan de moda y que además representa tantísimo gasto en las empresas en todo el mundo, pues hace que realmente para nosotros sea bien importante analizar cómo se está comportando. Pero ya entrando más en materia, Everis hace ya muchos años que trabajamos alrededor del mundo de la automatización. Y siempre, cuando hemos empezado a tener ciertas aproximaciones con nuestros clientes en las relaciones habituales, nos hemos dado cuenta que existe un nivel de frustración muy alto acerca de cómo las empresas están abordando los procesos de automatización. Porque aquel valor que les fue prometido cuando iniciaron el viaje a la automatización es un valor que realmente no se está sabiendo capturar, ¿no? Y eso nos genera a nosotros un poco una duda de por qué las empresas están invirtiendo tanto en una estrategia de transformación digital como es la automatización y no están sabiendo capturar el valor, ¿no? El valor esperado. Y esa pregunta es la que hemos tratado de darle respuesta con nuestro enfoque de operaciones híbridas, ¿vale? Operaciones híbridas es un enfoque que ha creado Everis para hacer un abordaje de los procesos de automatización o de las iniciativas de automatización con una perspectiva completamente diferente. Con una perspectiva donde lo que buscamos es capturar valor para las compañías a través de la transformación exponencial de sus operaciones basadas en eficiencia y la mejora de la experiencia del cliente. Esto es bien importante porque cambiamos la perspectiva y el paradigma sobre cómo abordar procesos de automatización. Básicamente combinando tres cosas que en muchas ocasiones han vivido completamente separadas. El Intelligent Process Automation, lo que estábamos hablando ahora, ese tipo de esos tres niveles de tecnología aplicada al mundo de las operaciones. Cuando hablamos de operaciones, hablamos de la idea que son los procesos que hacemos todos nosotros. Cuando ustedes hacen una consulta, por ejemplo, en el extracto de cuenta de su banco, cuando ustedes, por ejemplo, pues van a la tienda de telecomunicaciones y piden algún tipo de aclaración sobre su factura, ese tipo de procesos, ¿vale? Pues aplicándoles tecnología de Intelligent Process Automation con los nuevos habilitadores digitales, ¿no? que están presentes en la mayoría de las compañías a día de hoy, con el concepto clásico de excelencia operacional, ¿vale? Mezclando todo esto de forma muy simbiótica, conseguimos realmente cambiar la perspectiva de cómo se abordan este tipo de proyectos. Porque cuando nosotros hablamos de una operación híbrida y cuando nosotros abrimos las conversaciones con nuestros clientes acerca de lo que es una operación híbrida, lo hacemos basándonos en que esto no va de tecnología, esto no va de implantar esta plataforma comercial o esta otra, o de implantar este robot o este otro, sino esto va de tener una mirada muchísimo más amplia, abrir la conversación a otros aspectos y ser capaz también de poder hablar de cuál es la visión realmente digital que existe de la compañía y cómo la automatización está aportando a esa automatización, a esa estrategia. Abro paréntesis, aunque pueda parecer bastante sorprendente, hay muchas empresas que no saben por qué están automatizando. Están automatizando porque un día en su consejo de administración vino un consejero que a la vez es consejero de una empresa gringa que de repente les dijo que tenían que entrar en la automatización. Entonces, digamos que eso no está a veces tan claro como uno parecería. Después, la automatización requiere nuevos skills y nuevas expertises, ¿vale? Es decir, las empresas necesitan tipos de perfiles y tipos de conocimientos que hasta ahora no tenían y que no están acostumbrados a manejar. Hay que abrir también esa conversación y esa reflexión en las empresas que inician este tipo de estrategias. Los beneficios van mucho más allá de la eficiencia. Les voy a dar un dato.
La automatización nace aproximadamente hace unos 7-8 años en mercados económicos muy maduros como es Estados Unidos, Canadá y Europa, donde la automatización se ve como una palanca clara de generación de eficiencias. Cuando tratamos de trasladar esos enfoques a América Latina no funciona, porque la generación de eficiencias en términos de costo de mano de obra en Europa, cuando trasladamos ese caso de negocio a los entornos latinoamericanos, no es tan evidente el retorno a la inversión. Por tanto, los líderes de negocio de América Latina han tenido que ser mucho más creativos a la hora de plantear retornos de la inversión que vayan mucho más allá de me estoy ahorrando X, Y a costo porque soy capaz de reducir personal. Están incursionando en los ámbitos de marketing, de ventas, de atención al cliente. De hecho, es muy significativo que una de las tecnologías de automatización clave en el ámbito de atención al cliente, que es los agentes cognitivos, ¿no? Esto cuando tú llamas a un call center y que te habla una máquina, ¿no? Y en lugar de una persona y que esa máquina es capaz de interactuar contigo, eso está realmente empezando a incursionar con mucha fuerza. Pero también es muy relevante que la mayoría de los líderes de negocio de América Latina nos han dicho que no confían en la tecnología cognitiva como mecanismo de automatización de sus atenciones a cliente, ¿no? Entonces es como un poco la tensión de debo, pero no quiero, ¿no? Entonces es una cuestión muy interesante. Respecto a la parte de capacidades técnicas y operativas, ¿no? Como digo, es la parte más que hace más efecto a lo que sería la parte de procesos y operaciones de las compañías. La mayoría de las principales conclusiones es las transformaciones de automatización deben llevar aparejadas necesariamente la redefinición de un modelo operativo. Nosotros pensamos, ¿no?, que cuando uno automatiza una determinada operación, lo que tiene que hacer es repensar cómo funciona su automatización. De hecho, voy a poner un símil para que todo el mundo me entienda. Hace 10 años a nadie se le ocurría que llevaríamos todos este aparatito smartphone que llevamos todos nosotros y que eso revolucionaría la forma en cómo nos comunicamos. Eso ha cambiado nuestros hábitos, ¿no? Nuestros hábitos de consulta, de relación, de estar actualizados. Pues esto en el fondo es lo mismo, es decir, la tecnología habilita nuevos paradigmas de operación que no va de coloco un robot en la etapa 2 del proceso o en la etapa 7 del proceso, va de realmente de repensar completamente esos procesos. Y eso únicamente hemos visto que el 23% de las empresas analizadas en la muestra tienen realmente esa redefinición de ese modelo operativo. Otra de las cosas que no nos sorprendió por el conocimiento que tenemos de la propia realidad latinoamericana es que uno de los principales obstáculos para la automatización es realmente el grado de madurez actual en los procesos operativos. Y esto ha sido una de las cosas que en Perú precisamente hemos visto más, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a automatizar aquello que no tenemos ni documentado, que no sabemos ni qué ocurre? Sino que son procesos que los ejecutamos Enrique y yo, porque somos Enrique y yo. Si Enrique y yo nos vamos de la empresa, automáticamente ese know-how de ese proceso nadie sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, tener los procesos documentados, o sea, con un cierto nivel de madurez, es súper importante, ¿no? Y que luego la complejidad en la implementación no depende solo de la experiencia, sino depende mucho de la aversión al riesgo, ¿no? Las empresas el perfil de las empresas en América Latina suele ser un perfil tendiente a conservador, ¿no? Que son compañías que tradicionalmente no tienen una aversión al riesgo tan elevada como igual en otros países en otras áreas geográficas del mundo, ¿no? Y eso está frenando de alguna forma la evolución de las estrategias de automatización, ¿no? Algunas cifras interesantes, ¿no? Pues el 52% de las compañías analizadas ya tienen en marcha procesos robotizados, con lo cual esto no es el futuro, esto es el presente, ¿no? O sea, realmente que más de la mitad de esas empresas ya cuenten con robots y con bots en sus procesos operacionales, pues ya dice un poco de que no estamos ante algo que va a venir, sino algo que ya está pasando y que ha venido para quedarse, ¿no? Pero a su vez, es interesante porque el 23% de las empresas únicamente cuenta con modelos de gobierno para la gestión de los robots. A nadie se le ocurre a día de hoy pensar que uno tiene un call center y uno tiene un gerente que dirige ese call center.
A nadie se le ocurre pensar que tiene un área de facturación y que no hay un gerente, un subgerente, un líder de negocio que gobierne ese área de facturación. Pues las empresas tienen que empezar a pensar que si tienen 50 robots, tienen que tener un modelo de gobierno de esos robots, ¿vale? Es decir, alguien que de alguna forma controle esa fuerza de trabajo digital y decida cuándo lo enciende, cuándo la apaga, porque un robot, a diferencia de un humano, trabaja 24/7, ¿vale? 24/7 y puede hacer mucha más actividad de lo que podemos hacer cualquier persona porque, gracias a Dios, los seres humanos trabajamos, tenemos que dormir, pasar tiempo con nuestra familia, comer, alimentarnos y otro tipo de actividades que nos hacen completamente especiales de un robot, ¿no? Entonces, el tener esas capacidades de gestión son importantes. Sí, una consulta, ¿ese 52% es en promedio o si no, cuánto sería en Perú, más o menos? En Perú, todas las empresas analizadas ya tienen estrategias de automatización en marcha, ¿vale? O sea, en Perú sería el 100%, ¿vale? De la muestra analizada, ¿vale? Recordemos que aquí, al final, el scope son 50 grandes empresas en América Latina y que de estas 50 hay unas que son peruanas, ¿no? Entonces, en Perú, la mayoría de las compañías, el 100% de la muestra se encuentra ya con robots en marcha, aunque es verdad, como veremos más adelante, en un grado todavía muy incipiente todavía, ¿no? O sea, no con el nivel de evolución que igual tenemos en otros países. Sí, adelante. Vamos a ir avanzando, ¿vale? Para que no me gustaría tampoco, y todavía nos faltan algunas informaciones interesantes. Respecto a la estrategia de despliegue, algunas conclusiones importantes. Los que hemos detectado en el rubro de los entrepreneurs son claramente aquellos que están más próximos hacia lo que llamamos una operación híbrida, ¿no? Y además, y por tanto, ellos, cuando les hemos preguntado, estas son las características que tiene que tener una operación híbrida, ellos se consideran realmente mucho más próximos a ello, ¿no? Es natural, han nacido como nativos digitales desde el punto de vista operacional y por eso se perciben de esta forma. Los observers es muy curioso porque tienen una autopercepción de que están mucho más cerca de una operación híbrida de lo que en realidad están, ¿no? O sea, eso es como cuando mi abuelita me dice que estoy muy guapo, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, mi autopercepción es mucho mejor de la que en realidad tengo, ¿no? Y a mayor experiencia en estrategias de automatización, realmente mayor es el éxito de este tipo de estrategias y a la vez menor es el optimismo acerca de las capacidades actuales. Es decir, a medida que las empresas avanzan en sus estrategias se van dando cuenta que cada vez están más verdes y que necesitan otro tipo de conocimientos y de estrategias para poder ir avanzando, ¿no? Y aquí tienen a ustedes algunos datos sobre el grado de percepción relativa a la preparación, ¿no? O sea, el 70% de los observers consideran que se encuentran preparados para avanzar hacia una operación híbrida, mientras que tenemos 68 y 52% respectivamente en los followers y en los entrepreneurs. Vamos ya un poco más a detalle. Básicamente, el índice que hemos creado es un índice que valora la operación híbrida del 1 al 10, ¿no? De acuerdo a estos ejes. Esto tiene una metodología de cálculo con una ponderación detrás, no todos los criterios vayan exactamente lo mismo, etc. Hemos querido entrar en este nivel de detalle porque nos parecía que era demasiado detalle para esta presentación. Pero más o menos para que ustedes lo tengan en vista, las empresas analizadas se encuentran a un nivel de 5.7 respecto al índice de operación híbrida que hemos calculado, los followers en un índice de 6.5, mientras que los entrepreneurs en un índice del 7.5, ¿no? Sí, una de las cosas que llama la atención realmente es que la diferencia entre los observadores y los followers no es tan grande, ¿vale? No es tan grande. Entonces eso significa y hace esperar que muchas de las empresas que están ahora en el grupo de observers realmente pasarán al grupo de followers en breve a medida que vayan desarrollando este tipo de estrategias. Por sectores, ¿no? Esto es a nivel de toda América Latina. Tenemos, como les decíamos antes, el grupo de las startups, los nativos digitales, son aquellos que presentan un comportamiento en términos de operación híbrida mucho más avanzado, y las empresas de utilities son aquellas que están en el grupo más rezagado. Tradicionalmente las empresas de utilities, es decir, las compañías de agua, luz, gas,
energía son compañías súper retrasadas en sus estrategias de automatización, ¿vale? Su core business es la energía, o es el agua, o es la electricidad, y le han prestado poca atención en general a este tipo de estrategias. Por otro lado, vemos que compañías mucho más abiertas a la transformación digital, como puede ser las telecom o incluso la banca, se encuentran en un porcentaje más arriba de la escala, ¿no? El promedio, pues como decíamos, de las 50 empresas analizadas, estamos hablando de un 6.8 en ese índice de operación híbrida, lo que hace pensar que en América Latina tenemos un buen nivel de madurez en este tipo de estrategias. Es decir, que quizá llegamos un poco más tarde de lo que llegaban en otros países, pero las perspectivas pueden ser muy interesantes, ¿vale? y muy halagüeñas. Ya en el Perú, en concreto, con lo que hemos visto en nuestras muestras, ¿no? El 100% de las empresas peruanas que han participado del estudio están en el grupo de Observers. Eso, en realidad, no es ni bueno ni malo, simplemente es la realidad de lo que nos ha arrojado, ¿no? Y en general, una de las cosas que hemos visto es que las empresas peruanas tienen mayor aversión al riesgo de la media de América Latina, ¿vale? O sea, digamos que son empresas que les cuesta aceptar que este tipo de procesos probablemente pueden llegar a salir mal, ¿no? Y que el índice de Perú respecto a la región, a los restos de muestra de nivel de países, de las empresas es de 5.9, que por eso están todos en la categoría de Observers, y cuando el promedio estamos hablando de 6.8. Por tanto, digamos que las empresas peruanas participantes en el estudio están peor que la media, ¿vale? Ese es el mensaje. Pero lo más interesante de esto es, y nos vamos a la etapa más de cualitativa, porque creemos que es donde vemos hemos sentido una extremada interés en avanzar rápidamente. Esperemos que la próxima vez que hagamos el estudio, probablemente el año que viene, estoy seguro que ese índice a nivel de Perú mejorará exponencialmente. ¿Por qué? Porque aquí tienen 5 rasgos principales que hemos detectado en las empresas en el Perú. La primera, todas ellas reconocen que la automatización es un pilar estratégico para la compañía. Todas ellas. No hay excepción. Es decir, no podemos decir que no estén preveyendo la automatización como estrategia de transformación digital. Todas ellas. Y todas ellas tienen desplegados robots en sus procesos de negocio. Eso es muy positivo, ¿vale? Es muy positivo. Y todas ellas, además, prevén incrementos de más del 50% de la inversión en automatización en los próximos años. Con lo cual, saben que están por atrás, pero no quieren continuar estando por atrás y tienen una apuesta decidida por cambiar esa tendencia, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos o stoppers que hemos detectado? Uno, no existe una postura generalizada de apoyo o positiva alrededor de la automatización. Eso básicamente significa que no es que los líderes de negocio de las empresas peruanas analizadas se hayan mostrado extremadamente afines o extremadamente motivados por este tipo de estrategias. Y eso para nosotros puede ser un lastre, porque realmente aquellas empresas que tienen una mayor evolución son aquellas en la cual su alto nivel de las compañías, lo que es su C-suite, sus C-levels, son realmente followers y believers completos de que la automatización puede ayudarles a transformar sus negocios. Y luego, un tema bien interesante y conectado con lo que veíamos antes, no se percibe o se percibe que existan los recursos necesarios para liderar estas estrategias de automatización. Es decir, la mayoría de las compañías dicen, oye, me gustaría avanzar, pero no tengo ni los recursos ni humanos ni monetarios como para avanzar a la velocidad que quizás a mí me gustaría, ¿no? Entonces, estas son un poco las conclusiones principales que hemos detectado a nivel más cualitativo en nuestros procesos de entrevista. Y hasta aquí, muchísimas gracias.